Tiene la palabra la diputada Alcira Argumedo, finalmente. Gracias, señor presidente. Bueno, dentro de esta mezcla explosiva de cansancio y hambre, espero que poder plantear algunas reflexiones. Es evidente que se ha cometido un error con este famoso tarifazo y se plantea la necesidad de una revisión en profundidad del esquema de tarifas. Ahora, acá hay un problema de concepciones, porque o uno tiene la idea de que la energía, el gas, la electricidad, los combustibles, son una mercancía más y por lo tanto se guían con una cabeza empresaria, costos, beneficios privados para las empresas determinan el precio, o se concibe que es un insumo estratégico con fuertes impactos económicos y sociales, que es lo que estamos viendo acá, donde los beneficios no se determinan solo por el costo, sino por los beneficios indirectos en otras áreas, como señalaba Mendiguren con el tema de las pymes, como señalaban con los productores en Mendoza, etcétera, etcétera. Lo que estamos presenciando es un rotundo fracaso de las privatizaciones de Gas del Estado e YPF. Y para los privatistas, les recuerdo que lean los trabajos de Marta Hoyos, que es la periodista especializada en energía del Financial Times, repito, Financial Times, que no es el periódico de Miriam Bregman, que señala que de las 20 más importantes empresas energéticas del mundo, 17 son públicas. Las otras 3 son ExxonMobil, Shell y British Petroleum. Y digo esto porque es importante ver que esta crisis tiene consecuencias que vienen por el comportamiento de las empresas privatizadas. Acá se nos dice, los datos del ministro, que se dieron en concepto de subsidios a las empresas, recibieron 76.800 millones de dólares. Y el problema es, ¿qué hicieron con esos 76.800 millones de dólares? No son monedas. ¿Por qué hubo crisis en mantenimiento? ¿Por qué no hubo crecimiento de la infraestructura? ¿Por qué? Porque era una terrible estafa. Y esto, de alguna manera, se dice, bueno, pero las mismas empresas que hicieron esta estafa, porque no es que no recibían nada las empresas, no, recibían lo mismo que hubieran recibido cobrando a los usuarios que lo que recibían del Estado. Pero no es que eran pobres, y acá se mencionó las inversiones que pudieron hacer, que no tuvieron nada que ver con brindar un mejor servicio y más calificado. En ese sentido, se da una situación también paradójica, que se dice, el precio del combustible lo fija el mercado. ¿Y qué pasa? El mercado fija un precio internacional del combustible a $43 el barril. Pero en la Argentina, único país en el mundo, se reconoce el barril criollo. ¿Y qué se hace? Se le da a las corporaciones un barril de $67 el barril. Esto es absolutamente irracional, porque de alguna manera lo que nos está pasando es que además, como consecuencia de este reconocimiento de un precio que no se sabe por qué, se llama sostén, etc., es un negociado de proporciones, no nos engañemos. Resulta que en la Argentina el valor de un litro promedio de combustible es $1,20. En Estados Unidos y en gran parte de los países latinoamericanos es 60 centavos de dólar. Es decir, estamos pagando un 100% más de un insumo que impacta en todas las áreas de la economía, y esto se considera que no tiene nada que ver con la inflación. Sí tiene que ver con la inflación. Y es otro negociado de las grandes petroleras. Y para terminar, el tema que se nos dice dentro de estos esquemas es que se amenaza que si no se cobran estos tarifas a los usuarios, entonces va a venir una crisis porque esto afecta el déficit. Y yo le digo al señor ministro, mire, tiene 2 fuentes para que ese déficit se corrija. La primera es que no entiendo por qué se va a dar entre 7.000 y 9.000 millones de dólares a las petroleras como subsidio, que se suman a los 11.000 millones de dólares que se le dieron en el 2015 al gobierno anterior.
Y a su vez hay otra fuente. Por ejemplo, en lo que hace a las declaraciones juradas. Fíjense ustedes que 2 geólogos de la Universidad de Tucumán analizaron el barro de exportación de Minera La Lumbrera, que con declaración jurada decía: te juro por Dios que saqué 5 metales. Ahora, cuando analizaron el barrio de exportación, había 45 metales más de contrabando. Evaluaron que ese contrabando anual es de 4.000 millones de dólares por año. No se ha tomado ninguna medida. Pero fíjese que solo el contrabando de Minera La Lumbrera, ni hablemos de la Barrick y de otras mineras que no son mucho mejores, solo controlando el contrabando de la Minera La Lumbrera tenemos el costo de la totalidad de los subsidios que quieren hacer pagar a los ciudadanos. Entonces, vamos a ser serios. Es cierto que hubo corrupción, es cierto que hubo distorsión de las empresas, pero la sigue habiendo. Acá hay absoluta impunidad de las empresas y esto es un costo muy alto. Y por eso, mientras se mantengan estas perspectivas, voy a repetir lo que le dijo en su momento al jefe de gabinete. La pobreza cero no es una consigna, es una calificación. Es decir, beneficio a las corporaciones y bancos, 10 puntos. Lucha contra la pobreza, 0. Cuidado, tienen que cambiar en serio, nada más. Muchas gracias.